Buenas noches. Hoy acaba el lunes 5 de octubre. Bueno, ya como siempre decimos, estamos a 6 de octubre. Están en Confirmado la Moncloa, el programa de análisis diario de política en España con Carlos Enrique. Alrededor de 30 minutos para desgranar la actualidad de nuestro país. Recuerden estos días siempre suscribirse a nuestro canal, que es gratuito, para recibir las actualizaciones sobre los nuevos programas. Y empezamos, como siempre, con el comentario del día. Hoy vamos a hablar un poco de esas cosas que a veces la gente no es consciente, es decir, no sé cómo decirlo exactamente, pero serían un poco los acosos, las dificultades, las cosas que uno recibe en el día a día, cuando las cosas parece que se van haciendo bien. Siempre apelamos a lo mismo, es decir, hay que intentar tener la máxima tranquilidad. Sabemos que son momentos complicados, que son momentos difíciles, que la gente realmente cuando se pone a pensar dice, hostia, esto no puede ser, esto va por el mal camino, esto no tiene solución. Podemos estar de acuerdo, es decir, que los problemas son difíciles, pero quien crea, quien haya pensado que estas cosas, que un gran problema, y estamos delante de un gran problema, se soluciona en 24 horas, se soluciona en 10 segundos, sinceramente se equivoca. Es decir, los grandes problemas habitualmente tienen soluciones complejas y no son soluciones que duran un segundo, ni 2 segundos, ni incluso un día, ni una semana. Es decir, son soluciones que se van cociendo, como hemos dicho muchas veces, poco a poco, y que al final lo que uno debe intentar es ver las cosas desde una amplitud de miras, como decimos a veces, desde el cielo, digamos, en el sentido de ver desde arriba cómo está la situación. Y quien a estas alturas considere que la situación actual de España es la misma que en marzo, sinceramente, o no ve, no sabe subir al cielo, o no sabe ver las cosas como son, porque lo que está claro es que la situación cada vez está más convulsa, aunque no se quiera ver. Es cierto que tenemos en España un doble problema, no solo un problema de gobierno, sino un problema de oposición, que hemos dicho alguna vez. Y en ese sentido complica todavía más las cosas y hace ser más lento cualquier acontecimiento. Pero como siempre decimos, las cosas son como son y aunque a la gente les cueste verlo, la situación actual es mucho más cercana a una solución que hace unos meses. Y eso que puede parecer a alguno una cosa difícil de comprobar, solo hay que ver y escuchar la calle. Y siempre decimos, lo que no nos vale a veces es que la gente exigimos a los políticos cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Y aquí volvemos un poco a lo de siempre hemos dicho, es decir, es importante el compromiso de todos, es decir, no solo el compromiso individual, esto no va de héroes, esto no va de gente que se va a suicidar tirándose a explicar historias porque le da la gana o porque no tiene otra cosa a hacer, no, no, esto va de un trabajo en común, es decir, esto va de una gente que cree que las cosas no pueden ir como van y que simplemente hace lo que todos deberíamos hacer. Algo tan simple que en este país a veces cuesta de entender como esforzarse. Y si todos nos esforzamos, la solución será para todos. Y entramos ya en las titulares del día. El primero era para nosotros la noticia del día, sin lugar a dudas, sería algo así como: ¿hay lógica en Madrid? Madrid sin lógica. Vamos a desarrollarlo en unos minutos, pero algunos entendemos que la situación de Madrid cada vez se está convirtiendo en algo más ilógico. El resto de titulares se van a centrar en temas un poco globales, es decir, por un lado vamos a hablar, que ya lo comentamos el otro día, sobre el caos del SEPE con la nueva reglamentación de los ERTES. Por otro lado, en una noticia que ha salido hoy, que creemos que es muy interesante, que es los 11 avisos a Sánchez desde Seguridad Nacional durante los meses de enero a marzo, donde se especificaba de que venía una situación conflictiva y el presidente parece ignorar y que ahora han sido, vamos a decir la palabra, filtrados. Por otro lado, un tema que ha empezado a surgir hoy con informaciones diversas sobre la cotización de los autónomos y sus cambios en los baremos para los próximos meses. Una noticia que también creemos que merece titular, más que nada vamos a decir, no sé si la palabra correcta es el escarnio, sino un poco la situación extraña de que ahora, según parece, que el rey, que no podía ir a Barcelona la semana pasada por motivos de seguridad, según parece ahora puede ir este viernes con el presidente Sánchez a pasearse. Vamos, sorprende de que no puede ir a un acto del Poder Judicial, pero puede ir a un acto con el presidente Sánchez. Y por último, los titulares, vamos a destacar un poco la opinión de José María Aznar,
sobre la moción de censura de Vox, que creo que va a dejar sobre todo una cosa, que es poca indiferencia. Por último, como siempre, nos vamos a centrar en un pupurri diario, porque hoy realmente hay diversas noticias puntuales que consideramos que merecen al menos ser citadas, porque son realmente, creemos, suficientemente importantes para poder referirnos a ellas. Y vamos ya a la noticia del día. Para nosotros es algo así como Madrid sin lógica, así lo hemos titulado. Es decir, vamos a ser sinceros. Es decir, el caso de Madrid tiene dos aspectos fundamentales. Uno, por un lado, el sanitario, y por otro lado, nadie lo va a descartar, el político. Vamos a empezar por el tema político. Es decir, quienes vivan en Madrid, hayan paseado hoy por Madrid, nosotros hemos visto vídeos, hemos visto comentarios. ¿Alguien puede comparar la situación de confinamiento de hoy, en octubre, a la que hubo en marzo o abril, donde las calles estaban vacías? Parece que no. Y eso nos debe hacer reflexionar. ¿Es el confinamiento de marzo y abril era necesario? Cerrar todos los comercios, bloquear todo para parar la pandemia, cuando recordemos había muertes diarias de más de 2.000 personas y ahora estamos apenas en un centenar. ¿Era necesario ese confinamiento salvaje? O quizá hubiera sido más prudente, como pasó en algunos países, recordemos el ejemplo de Suecia, es decir, una cosa más a la carta, es decir, donde la gente pudiera pasear con sus mascarillas, lo que quieran llamarle, con sus medidas de seguridad, pero sobre todo la sensación de que la gente no está atada a un lugar, es decir, ahora nos damos cuenta de que si esto es confinamiento, ¿qué era lo de marzo? Vamos a decirlo así de claro. Si ahora estamos confinando a la gente de Madrid o de otras localidades y las tiendas siguen abiertas, con sus horarios restringidos, no lo vamos a negar, pero las tiendas siguen abiertas, ¿qué está pasando? ¿Es realmente un confinamiento en comparación con el de marzo o fue un abuso lo de marzo? Es una de las cosas que habrá que valorar en su momento. Igual que comentamos esta mañana y comentamos el fin de semana, que hoy empezaban a ver las resoluciones o las medidas, saltamos al tema judicial en este caso, cautelerísimas, que ya dijimos de que el juzgado iba a intentar agrupar en cierta manera todos los casos en uno, y efectivamente así ha sido, es decir, no se han aceptado las medidas solicitadas, se ha considerado que en el caso del abogado pues eran unas medidas particulares que no afectaban al conjunto de la comunidad, y en principio las medidas cautelarísimas pasan a ser las medidas cautelares que se decidirán, como se pidió en su momento, de aquí 10 días tras pedir a la Abogacía del Estado que dé su opinión. Sí que es cierto que el tema judicial no se para solo aquí, ahora estamos pendientes del tema de las sanciones, es decir, si va a ser, que esto saldrá solamente en 24 o 48 horas, es decir, si va a ser necesario establecer sanciones a la gente que incumpla durante este periodo las medidas de confinamiento o no va a ser necesario. Creemos que es un tema fundamental, porque al final lo que mueve a la gente en este país, y lo hemos dicho más de una vez, es cuando las acciones, las coacciones o llámenle como quieras, les afectan a su bolsillo. Es decir, cuando la gente ve al vecino, al fulano de al lado, que no le afecta nada, pues realmente se siente indiferente. Vamos a ser sinceros. Y en este país lo que se llama pensar en el de al lado es algo que se estila muy poco. Pero cuando te afecta a ti directamente, entonces la gente empieza a preocuparse. Y en ese sentido habrá que esperar la resolución judicial para ver exactamente por dónde van los tiros. Y todo esto tenemos que sumar aparte un tema importante que llevamos días diciendo, es decir, ¿habrá o no habrá moción de censura? Lo que está claro que aquí estamos hablando de muchos miedos, y lo hemos dicho en alguna ocasión. Uno de los miedos más conocidos, por si alguien todavía no se ha dado cuenta, es que aquí nadie se fía de nadie. Es decir, Ayuso no se fía de si Aguado es capaz de montar la moción de censura, Aguado no se fía que si monta la moción de censura luego la gente de Más Madrid, de Rejón, le va a dejar tirado, con lo cual va a quedar en el profundo ridículo que es su partido, es decir, no vamos a negarlo. Y estamos en una situación un poco de impasse, es decir, al final, si nadie se fía de nadie, esto va a ser un verdadero problema, porque al final quien va a ganar es quien más aguante, lo que decíamos de los duelos mexicanos, y en ese sentido parece que Ayuso va a conservar su posición, más considerando que hoy el PP, por primera vez, que ya le tocaba, suponemos, parece haber reforzado su posición ante, por un lado, dos temas que parecen inevitables. Por un lado, la encuesta que ha salido hoy en ABC, que da al PP nada más y nada menos que una pérdida de 18 escaños. Hablamos de 18 escaños.
según las últimas encuestas, es decir, que le aleja nuevamente de las posibilidades del gobierno y confirma lo que vamos diciendo hace días, podríamos decir semanas, de que Casado parece todo menos un líder y una persona que ejerza liderazgo en este momento en la oposición. Y también contrastando con el tema de las declaraciones de hoy del ministro Illa, donde ha venido a decir, en pocas palabras, que no se fía de los datos de Madrid. Seamos sinceros, ¿alguien se fía de los datos de Illa de marzo o de abril? Parece que tampoco. Con lo cual estamos en aquello que hemos comentado alguna vez, de que la situación de Madrid acaba siendo aquella película de Brad Pitt, si se acuerdan en su momento, de La red de mentiras, es decir, que todos son mentiras y que cada uno se estila las mentiras a la manera que quiere gestionarlas. Y lo que parece claro que en el caso de Madrid esto va un poco contra la lógica normal, de la gente normal. La gente al final lo que quiere, y lo hemos dicho muchas veces, y a lo mejor cansa repetirlo, lo que quiere es que la política esté para solucionar problemas. Y los políticos en Madrid parece que están para todo menos para solucionar problemas, están para solucionarse su bolsillo, para solucionarle su cargo o para solucionarse su futuro. Y eso al final la gente lo acaba valorando. Uno no sabe muy bien si es necesario que se convoquen elecciones. Ahora con el apoyo de Ayuso que hemos visto del PP, podría ser un paso suficiente para tomar esa decisión o no. Pero lo que está claro que estamos en una situación que hemos dicho hasta el primer momento en el caso de Madrid, que es una situación, entre comillas, de tablas mexicanas, es decir, de que quien se mueva perderá ficha. Y quien se movió ha sido el gobierno y algunos seguimos creyendo, a pesar de los medios de comunicación que siguen disparando lo que pueden, lo que dejan de poder contra la presidenta Ayuso, que el gran error del gobierno ha sido convertir una situación sanitaria delicada en una situación política grave. Y no puedes convertir la sanidad en una situación de crisis en una condición política. Porque entonces lo único que estás diciendo es que tú no gestionas para salvar a la gente, sino gestionas para salvar, perdón por la expresión, tu culo. Y en ese sentido es muy vulgar todo lo que quieran escuchar, pero la política no tiene esa función y en Madrid parece claro que tampoco debe tenerla. Nos vamos ya a los titulares del día, empezamos por el caos del SEPE. Lo comentamos en su momento, la aprobación de los nuevos ERTES, que es un tema que alguna gente vitoreó, etcétera, etcétera. Ya lo dijimos en un momento, llevaba una condición expresa e importante, es decir, que había que, vamos a decirlo así en palabras sencillas, cancelar los ERTES y volver a dar de alta los ERTES. Y obviamente los ERTES no se cancelan yendo al ordenador y picando una tecla diciendo fuera y empezamos otro, no. Es un procedimiento administrativo, como cualquier otro, que implica volver a colapsar el SEPE, un sistema que ya está colapsado, que no ha reforzado sus medios, que seamos sinceros, parece que tampoco tiene grandes recursos para hacerlo, y que realmente se ha convertido en una de las ovejas negras de este gobierno. Es decir, todavía a estas alturas hay más de 100.000 personas que no han cobrado los ERTES, algo que parece no solo lamentable por el método, sino parece inaudito. Recordemos que en otros países la solución a los ERTES fue mucho más sencilla, es decir, directamente el gobierno ingresaba según los ingresos que había tenido la empresa, con lo cual todo lo que fuera dinero negro quedaba fuera, ingresaba a las empresas la cantidad que se había invertido en sus trabajadores, con lo cual era luego la empresa la que gestionaba los pagos. Un método mucho más sencillo, mucho más liberador, y seamos sinceros, estamos en el siglo XXI. Si la administración no tiene los datos de lo que facturan las empresas, oiga, que se dediquen a otra cosa, pero que no se dediquen a gestionar el dinero público de nadie, porque parece un tema bastante sorprendente. Hoy también nos hemos levantado con el tema que a algunos les puede haber parecido sorprendente, que es que Seguridad Nacional, eso que se llama el DSN, pues se llama de alguna manera, que está en la Moncloa, había avisado hasta 11 veces, entre enero y marzo, al presidente Sánchez sobre los riesgos del COVID. Ha habido bastantes mensajes durante el día sobre este tema, que a algunos le puede parecer muy puntual. Muchos mensajes se centraban en un tema muy concreto. Dice, ¿cómo Seguridad Nacional se dedica a filtrar esta información? Es inaudito, estamos hablando de Seguridad Nacional, la gente que nos protege. Y bueno, la respuesta para algunos es muy fácil. ¿Es Seguridad Nacional quien debe estar al tanto de si avisan o no al presidente? ¿O estamos hablando de un tema sanitario? De Seguridad Nacional algunos creemos que puede ser un riesgo de atentado, un riesgo de asesinato, no sé, alguna cosa muy, muy alarmante. Pero una enfermedad, algunos creemos que no debe ser un secreto de Estado. Es decir, que se comunique al presidente un tema de sanidad
pues debe ser conocido por todo el mundo. Algunos creemos que esos temas no deben esconderse a la opinión pública. A la opinión pública, quizá por cuestiones de motivos de seguridad, vamos a decirlo claramente, nacional, podría, no digamos la palabra esconderse, pero podría quizá para no alarmar al personal, pues decir, yo qué sé, el 24 de marzo hubo un intento de atentado en Madrid por inventarnos algo, porque obviamente estos son datos inventados, de 4 personas y mira, pues no se informa a la opinión pública porque eso podía crear suficiente temor en la gente para, yo qué sé, no coger los medios públicos. Pues entendemos algunos que eso es seguridad nacional y nadie discutiría que esa medida no sea informada al público. Pero que los ciudadanos no sepan que Seguridad Nacional, que es un organismo independiente, vamos a decirlo así de claro, haya informado al presidente, lo que creemos es que el presidente no debe haber dicho nunca a Seguridad Nacional que eso no se informe. Es decir, y estamos en un tema bastante diferente. Es decir, la seguridad nacional para algunos no es proteger la política de unos presidentes ni de unos ministros. No, la seguridad nacional es proteger a todo el mundo. Y lo hemos dicho alguna vez, la seguridad nacional son temas de Estado, no son temas de partido. Y en ese sentido, parece lamentable que, a pesar de los avisos de la Seguridad Nacional, el gobierno, en este caso la presidencia del Estado, el señor Sánchez Castejón, vamos a decirlo con nombre y apellidos, haya sido incapaz de tomar nota de esos avisos. Y lo más triste, que los haya escondido y se hayan tenido que filtrar para dar a ver a la opinión pública, entre nosotros, entre ellos a 9 millones de ignorantes, que el presidente no solo se ha pasado por aire los avisos existentes sobre la propia seguridad de la gente, sino sobre un tema sanitario que algunos creemos que no debería ser la acción que debería haber tomado. Pero bueno, de Sánchez sabemos que tiene sus vaivenes y sus cosas y no vamos a entrar en calificaciones que han hecho algunos ex líderes políticos estos días sobre su capacidad, porque hemos dicho más de una vez que aquí intentamos analizar las cosas. Aquí ni vamos a entrar en el insulto ni en la descalificación. Aquí decimos los datos. Algunos creemos, en este caso concreto, que es inadmisible que no se haya publicado que Seguridad Nacional había besado a Sánchez y es inadmisible que el gobierno haya puesto como información confidencial un dato que parece que debería haber sido obvio y público. No estamos hablando ni de un gran atentado, ni de una desgracia provocada por un agente externo. Estamos hablando simplemente de una enfermedad, de una pandemia, llámenle como quieran, que la gente debería haber sido consciente porque cada uno podría haber tomado sus propias medidas, individualmente de que el gobierno hubiera tomado las suyas. Esto nos hace saltar a otra de estas estratagemas extrañas del gobierno, que en medio de la pandemia, cuando, vamos a decir, cientos de miles de autónomos se han dado de baja, un montón de negocios se están cerrando, solo hay que pasearse por la Gran Vía, los que están en Madrid, pero los que estamos en Barcelona, por Rambla Cataluña, por Pelayo, etcétera, y ver infinidad de tiendas cerradas, muchas de ellos de autónomos. Pues se ve que ahora hay que subir la cotización a los autónomos. Bueno, es lo lógico y lo normal en un país normal. Es decir, cuando las cosas van mal, pues vamos a ver a quién intentamos quitar más dinero. Pues obviamente a los que están intentando sobrevivir. Pues eso es una tendencia mucho de la gente que en su vida ha trabajado en la empresa privada, que se debe pensar que los autónomos, la gente que tiene un negocio, pues tienen 7 apartamentos en Torrevieja, se van cada verano a París, a Nueva York, etcétera. Y solo hay que recordar que habitualmente muchos de esos viajes, por lo que vemos en la prensa, lo hacen los políticos, es decir, la gente que cobra dinero público, que tiene una estabilidad, porque la gente que trabaja de autónomo, en muchos casos, y obviamente hay excepciones, pues se dedica a trabajar y a sudar hasta el último día del mes para pagar las nóminas si tiene, para pagar los seguros sociales, para pagar los impuestos y para pagar un montón de cosas. Lo hemos explicado más de una vez. Quien quiera hacerse autónomo, que critique a los autónomos, lo tiene muy fácil. Es decir, una empresa que tuviera un 10% de margen, y lo hemos explicado alguna vez, con un solo trabajador, tendría que facturar de 30 a 40.000 euros mensuales. Con un solo trabajador estamos hablando de facturar casi 600.000 euros, no para ganar un euro, sino para cubrir gastos. Ya me dirá cuánta gente que nos escucha conoce empresas que facturan 600.000 euros, ojo, con márgenes del 10%, para poder mantener una persona. Yo personalmente, que conozco algunos autónomos, no conozco ninguna. Es decir, estamos en lo de siempre. Los autónomos son ese ente que nunca se ha manifestado, que siempre está ahí y que siempre ha estado pagando. Que en algún caso se ha hecho alguna cosa más allá del bien y del mal, bueno, al final vamos a hacer una frase que aunque a algunos les suene filosófica, para algunos es muy real. Al final lo que se hace más allá del bien y del mal es, siempre decimos, es por amor, como decía Nietzsche.
Y esto al final es lo mismo, es decir, quien quiera hacerse autónomo que lo haga por amor, porque lo que está claro que para ganar dinero, para forrarse, autónomo no es el camino. Y eso lo saben todos los autónomos que nos escuchen, que seguramente más de uno está pensando cómo llegar a final de mes, cómo pagar las rentas que tiene o cómo pagar los sueldos o los impuestos que tiene. Y mientras el gobierno sigue manejándose como si esto no fuera con ellos, es decir, vamos a subirle los impuestos, que al final, seamos enteros, esto, hacer negocios, como diría más de un político, esto es lo fácil. Ahora están acostumbrados a meter la mano debajo de la mesa, que les den comisiones, etcétera, etcétera, y se creen que la realidad es esa. Y la realidad, tristemente, no es esa. La realidad es que hay mucha gente que trabaja honradamente, que trabaja muchas horas al día y que están maltratados por este gobierno y en general por la sociedad que se piensa cosas que no son. Hablando de maltratados, obviamente nos vamos a una de las cosas para algunos más sorprendentes de este lunes, es decir, que se confirma que finalmente el rey sí que va a viajar a Barcelona. Según parece, el viernes pasado no pudo viajar porque había problemas de seguridad, según algunas fuentes, porque no debía ser conveniente, pero según parece, en 7 días los problemas de seguridad se han solucionado, es decir, el rey ya puede viajar a Barcelona, eso sí, en esta ocasión acompañado de Sánchez, que supongo saldrá en la foto porque le interesa salir en la foto, y sorprende, es digamos, el uso partidista que se hace, y le hemos dicho, uno de los grandes problemas que tiene actualmente la Moncloa, y le hemos dicho alguna vez, es que por primera vez en 40 años de democracia, el uso partidista de la Moncloa es cada vez más intenso, es decir, la Moncloa ya no parece un organismo de Estado, parece un organismo de partido. Y algunos diríamos más, no tanto un organismo de partido, sino un organismo de Sánchez. Porque algunos cada vez tenemos más claro que Sánchez ya no es el PSOE y que el PSOE no es Sánchez. Pero algunos, como dicen algunas fuentes, saben que todavía Sánchez es quien decide las listas y quien decide quién se queda fuera y quién se queda dentro. Y eso en un partido, vamos a ser sinceros, llámese PSOE, llámese PP, llámese lo que quiera, es terrible. Porque que todas las decisiones de una organización, que en principio es territorial, que tiene miles de miembros, se decidan por los antojos de una persona, que parece que no tiene muy, vamos a decirlo así finamente, la capacidad de raciocinio, no la tiene muy clara y sobre todo, vamos a decirlo con claridad, la capacidad democrática de pensar y de actuar con sus actuaciones contra, por ejemplo, el Poder Judicial, etcétera, no las tiene muy claras, pues parece extraño, porque al final nos hace pensar una cosa. Realmente, en la organización, vamos a llamar la organización del PSOE, ¿son todos tan ignorantes? O peor, ¿son todos tan cobardes que son incapaces de decir en público lo que dicen en privado? Y eso nos hace pensar una cosa, que si hay gente suficientemente cobarde para no decir las cosas en público que dicen en privado, y muchos socialistas saben de lo que estamos hablando, estamos dando cuenta de un tema, creemos, dramático, es decir, que la gente no se preocupa por su país, la gente no se preocupa incluso ni por su partido. Los socialistas se están preocupando por su cargo y por comer a final de mes. Y cuando un político, en vez de preocuparse por la ciudadanía, por su país, por su partido, se preocupa por su sueldo a final de mes, estamos entrando en un escenario dantesco. Es decir, ¿por qué? Porque al final, cuando alguien les ponga un plato de comida más grande, se van a cambiar. Y eso que hemos visto en el tema, y lo hemos comentado en el tema del derrumbe de Ciudadanos, y volvemos al tema de Madrid, en el caso de la gente que los 2 diputados que hacen falta de Ciudadanos, seamos sinceros, esto no va a ir de política ni de ideas, esto va a ir de que cuánto dinero le van a poner encima de la mesa para que cambien su voto, como pasó con el tema del tamallazo. Y la gente que lo ignore es una profunda ignorante. Esto al final va a ir de señor o señora diputada de Ciudadanos. Yo le pongo 1 millón de euros encima de la mesa y usted va a votar a favor, sí o no. Y es tan triste como eso. Y lo triste es que esas actuaciones que algunos perciben como muy claras y como muy notorias, la justicia y sobre todo los partidos políticos las aceptan. Y eso es un problema para la democracia, porque la democracia cuando empieza a saltarse sus propias normas, sus propias leyes, tiene un problema de futuro y de estabilidad. Y hemos dicho que esta situación, creemos algunos y seguimos confiando, que va a significar la consolidación de la democracia, porque hay ciertos aspectos que no van a permitirse. Y uno de los aspectos que no va a permitirse es prostituir la democracia con acciones tan básicas como el dinero. Y el dinero, que está muy bien, cada uno se gane como le dé la real puñetera gana. Pero el dinero está para ganárselo, no para trasfullar ni para hacer cosas fuera de la ley para conseguir cosas que no consiguen con los votos.
Y hablando de votos y de moción de censura, nos vamos al último titular del día. Según el expresidente Aznar, la moción de censura de Vox es desafortunada e inoportuna. Bueno, nosotros comentamos en su momento que creemos que era una buena jugada con unas condiciones. La primera condición es que el candidato a la moción fuera alguien que no fuera del partido. No se ha cumplido. Otra condición es que tuviera algún viso de realidad. Tampoco se ha convertido. Es decir, dicho lo cual, que sea desafortunada e inoportuna, bueno, es una jugada de esas que podemos decir de cartas. Es decir, puede salir bien, puede salir mal, pero algunos que nos gusta a veces el riesgo de las cosas, pues creemos que ha sido beneficiosa para ese partido, es decir, y que va a reforzar la figura de Sánchez. Seamos sinceros, el problema aquí no lo tiene Sánchez, el problema aquí lo tiene Casado, que Casado cada vez que abre la boca o cada vez que no la abre, por decirlo finamente, se convierte en un fantasma, es decir, es una persona que es inaceptable que esté en el cargo de la oposición, del líder de la oposición, porque lo hemos dicho alguna vez, es el típico oficinista que ha ido subiendo de cargo y que es incapaz de generar ningún tipo de ilusión. Y en una situación de crisis sin ilusión no generas nada. Y vamos ya a acabar, porque se nos come el tiempo, con un final pupurri, es decir, con 4 datos así rápidos. Por un lado, una noticia lamentable, que es que las clínicas Dentix han entrado en concurso de acreedores, un tema que en la afecte, pues, lamentable, vamos a decirlo así, pero que confirma la situación actual. Otro tema curioso, que es decir, que ha sido condenada la Universidad de Barcelona por vulnerar la neutralidad ideológica. Obviamente no ha dimitido el rector ni ha dimitido nadie, pero bueno, aquí según parece las universidades ya no es lo que eran, un referente de educación y de formación, pues parece que no. Otra, que esta nos ha hecho un poco hasta risa, es decir, siendo lamentable obviamente, que Sánchez ha negado a Teruel Existe las ayudas al Internet rural, que se ve que era una de las condiciones que habían puesto. Según parece, vamos a reírnos, pero Sánchez, quien todavía se crea la palabra de Sánchez, perdón por la vulgaridad, es un perfecto ignorante. Pero bueno, está claro que los diputados hasta que no existe, uno es ignorante, porque vamos, haberse querido a Sánchez votarle a favor para que luego le tome el pelo delante de todos los votantes, bueno, cada uno es como es. Y por último, lo que ya comentamos la semana pasada, que cada vez crecen más los rumores en el Banco Santander para la salida de Ana Botín, lo dijimos en su momento, es decir, una persona que ha demostrado una profunda incapacidad para gestionar el banco, llevándolo a sus niveles más bajos de la historia, que encima se ufana de ir a comer con el presidente Sánchez, que ha llevado la peor dato de la economía de España, no solo España, sino el doble peor que cualquier país de la OCDE. Pero bueno, la banquera hija de papá, hija de abuelo, pues se ve que es una incompetente que lo único que sabe es tener un buen apellido, vamos a decirlo así de claro. Pero lo que es gestionar, pues parece que es bastante incapaz. Y eso parece que a los accionistas no les acaba de convencer. Y un rumor que ya explicamos hace días en este programa, pues parece que a veces se hace más realidad. Es decir, que la presencia de Ana Botín comienza a estar en entredicho. ¿Dudas? Bueno, cada uno puede tener las dudas que quiera, pero lo que está claro que con lo mismo que hemos dicho de que íbamos a reforzar la democracia, por suerte algunas empresas que tienen mucho relación, digamos, con el dinero público, vamos a decirlo así, claro, pues van a ponerse un poco en su lugar. Es decir, las accionistas de las empresas lo que quieren es que las empresas funcionen. No quieren que se vea alguien con un presidente, etcétera, etcétera, sino que sean lo suficientemente coherentes para gestionar bien la empresa y gestionar bien las relaciones que tengan que tener. Pero cuando una empresa calla los mínimos históricos, como el caso del Banco Santander, parece obvio, claro, notorio, de que la continuidad de la máxima responsable parece en entredicho. Con todo esto, pues nos vamos ya hoy lunes, cerramos el lunes, día 5, bueno, ya estamos en día 6, como siempre decimos. Mañana habrá más temas. Seguimos diciendo que esta semana va a ser muy interesante. Recordemos el tema de las medidas sobre las sanciones que van a salir en los próximos días. Y vamos a ver cómo se mueve el tema de Madrid de la moción de censura. Mientras, como siempre, nos vemos mañana a las 12 y como siempre, seguimos.